Santa Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila, fue una figura clave en la historia de la Iglesia Católica y una de las grandes místicas y escritoras espirituales de la tradición cristiana. Entre los aspectos más importantes de su vida están los siguientes: nacimiento y familia. Teresa nació el 28 de marzo de 1515 en Gotarrendura, un pequeño pueblo cerca de Ávila, España. Su nombre de nacimiento era Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, proveniente de una familia noble y devota. Educación y juventud. Teresa fue educada en un convento agustino de Ávila. A los 20 años, ingresó en el convento de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila. Vida religiosa. Durante sus primeros años como monja, Teresa luchó con su vida espiritual, pero eventualmente experimentó una transformación profunda en su vida de oración. Experimentó visiones místicas y una intensa unión con Dios. Reforma carmelitana. Teresa sintió la necesidad de reformar la Orden del Carmelo, que en ese entonces había caído en la relajación y la falta de observancia de las reglas originales. En 1562 fundó el primer convento de carmelitas descalzas en Ávila, marcando el comienzo de la Reforma teresiana. Escritos espirituales. Santa Teresa dejó un legado literario significativo. Sus obras más famosas incluyen El castillo interior o Las moradas, que describe el viaje interior del alma hacia la unión con Dios, y Camino de perfección, un manual de vida espiritual. También escribió poesías místicas. Persecuciones y desafíos. La Reforma teresiana enfrentó resistencia tanto de autoridades eclesiásticas como de algunos miembros de la Orden del Carmelo. Santa Teresa enfrentó persecuciones y dificultades, pero mantuvo su compromiso con la Reforma y la vida de oración. Canonización y legado. Teresa de Ávila fue canonizada por el Papa Gregorio XV en 1622. Es conocida como doctora de la Iglesia, un título otorgado por su profundo conocimiento espiritual. Su legado espiritual continúa influyendo en millones de personas en todo el mundo y es venerada como una de las grandes santas y místicas de la historia cristiana. La vida de Santa Teresa de Jesús está marcada por su profunda experiencia mística, su compromiso con la reforma religiosa y su legado literario, que sigue siendo una fuente de inspiración para muchas personas hasta el día de hoy. La Reforma teresiana, también conocida como la Reforma carmelitana o la Reforma del Carmelo Descalzo, fue un movimiento de renovación dentro de la Orden del Carmelo en el siglo XVI, liderado por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Esta reforma tuvo lugar en el contexto más amplio de la Contrarreforma, que fue una respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma protestante iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI. La Contrarreforma fue un periodo en el cual la Iglesia Católica buscó revitalizarse internamente y responder a las críticas y desafíos planteados por las reformidades protestantes. Surgió como una respuesta a la propagación del protestantismo y buscó abordar tanto las cuestiones doctrinales como las prácticas de la Iglesia Católica. En este contexto, la Reforma teresiana se destacó como un movimiento de renovación espiritual y disciplinaria dentro del Carmelo, una orden religiosa dedicada a la contemplación y la vida de oración. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz abogaron por un entorno a las raíces originales de la orden, promoviendo un estilo de vida más austero y centrado en la contemplación mística. Entre las principales características de la Reforma teresiana se encuentran: Reforma monástica. Santa Teresa fundó numerosos conventos y monasterios de carmelitas descalzos, donde se practicaba una vida de oración más intensa y un apego más estricto a la regla original del Carmelo. Número 2. Énfasis en la oración y la contemplación. Promovieron una espiritualidad centrada en la oración contemplativa y la unión con Dios a través de la experiencia mística. Austeridad y pobreza. Abogaron por un estilo de vida austero, renunciando a los lujos y las comodidades materiales, en línea con los principios de pobreza evangélica. Énfasis en la educación y formación espiritual.
Santa Teresa escribió varias obras teológicas y espirituales, y tanto ella como San Juan de la Cruz se dedicaron a la información espiritual de los miembros de la orden y de los fieles en general. La Reforma teresiana fue un componente importante de la Contrarreforma, ya que contribuyó a revitalizar la espiritualidad católica y a fortalecer la vida religiosa en un momento de desafíos internos y externos para la Iglesia Católica. Su legado perdura hasta el día de hoy, con la Orden de los Carmelitas Descalzos, continuando su misión de contemplación, oración y servicio a la Iglesia. La Reforma teresiana, liderada por Santa Teresa de Jesús, enfrentó numerosos desafíos y oposiciones dentro de la Orden del Carmelo y más ampliamente dentro de la Iglesia Católica. Hablaré de algunos de los principales puntos de oposición y desafíos que enfrentó. Resistencia de las autoridades eclesiásticas. Algunos miembros de la jerarquía eclesiástica veían con sospecha los intentos de reforma de Santa Teresa y sus seguidores. Esto se debía, en gran parte, la resistencia al cambio y a la sospecha de innovaciones dentro de la orden. Oposición interna. Dentro de la misma orden del Carmelo, hubo oposición por parte de aquellos que estaban cómodos con la situación existente y no querían perturbar el estatus. Muchos de las carmelitas no estaban dispuestos a aceptar los cambios propuestos por Santa Teresa, y su deseo de volver a una vida más austera y centrada en la orden. Críticas por visiones y experiencias místicas. Santa Teresa fue objeto de crítica y sospecha debido a sus visiones místicas y experiencias espirituales. Algunos la acusaron de engaño o de exagerar sus experiencias, lo que generó tensión, dificultades y acciones. Conflictos internos. La introducción de la Reforma teresiana provocó conflictos internos dentro de la Orden del Carmelo, con algunos miembros resistiendo activamente los cambios y otros apoyando la visión de Santa Teresa. Presiones externas. Además de las presiones internas, la Reforma teresiana también enfrentó desafíos externos como la supervisión y la interferencia por parte de autoridades civiles y eclesiásticas que estaban preocupadas por el impacto de los cambios propuestos. A pesar de estos desafíos y oposiciones, Santa Teresa de Jesús perseveró en su visión de reforma y logró establecer numerosos conventos de carmelitas descalzas, sentando las bases para una renovación espiritual dentro de la Orden del Carmelo y contribuyendo significativamente a la vida espiritual de la Iglesia Católica en general. Su legado continúa siendo una inspiración para muchas personas en la actualidad.
La Reforma teresiana dejó un legado duradero en la espiritualidad católica y en la Orden del Carmelo, que aún se siente hasta el día de hoy. Mencionaré algunos aspectos destacados de este legado. Renovación espiritual. La Reforma teresiana revitalizó la espiritualidad católica, promoviendo una vida de oración más profunda, contemplativa y mística. Las enseñanzas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz sobre la unión con Dios y la importancia de la oración interior ha dejado una marca perdurable en la espiritualidad cristiana. La Reforma, impulsada por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, buscó revitalizar la Orden del Carmelo, llevándola de vuelta a sus orígenes de pobreza, simplicidad y contemplación. Esto inspiró una renovación dentro de la Orden, así como un mayor énfasis en la vida de oración y el desapego material. Tanto Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz dejaron un legado literario significativo que continúa siendo estudiado y apreciado en la actualidad. Sus obras, que incluyen El Castillo Interior, Las Moradas, Camino de Perfección y los poemas místicos de San Juan de la Cruz, han influido en generaciones de cristianos en su búsqueda espiritual. Santa Teresa de Jesús fundó bastantes conventos en España, estableciendo así una red de comunidades religiosas comprometidas con la vida contemplativa y la reforma espiritual. Estos conventos sirvieron como centros de vida espiritual y lugares de irradiación de la espiritualidad teresiana. El legado de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz es inmenso en la historia de la espiritualidad cristiana. Además, su ejemplo de vida y su compromiso con la reforma religiosa siguen siendo una inspiración para muchas personas en la actualidad, tanto dentro como fuera de la misma Iglesia Católica.